Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. La serie de Loki de Disney Plus nos trajo una gran revelación en su capítulo final, y fue la participación de un nuevo personaje interpretado por Jonathan Majors, que a pesar de no ser identificado de esta manera en los créditos, sabemos que se trata de Kang el Conquistador, este poderoso viajero en el tiempo que fue el rostro final detrás de la TVA, y nos explicó la razón por la cual creó esta organización, pero tras terminar de ver la serie, nos queda claro que algo más esconde este personaje, y por eso en este video te traemos cómo Kang nos mintió a todos y cuál es su verdadero plan final. Después de 6 episodios siguiendo a Loki y de entender el plan de venganza de Sylvie en contra de la Timelines Authority, se nos revela a los espectadores y a los protagonistas que la figura que aparentemente está detrás de toda esta organización de la TVA es un personaje que solo se le da a conocer con el nombre de He Who Remains. Es el directivo más alto de toda esta burocracia y es quien ha estado decidiendo qué debe de permanecer y qué no dentro de la sagrada línea temporal. Podríamos quedarnos solo con esta explicación de que se trata del personaje de He Who Remains, porque así lo presentan y así le dan los créditos, pero en realidad sabemos que tiene otra identidad, porque es interpretado este personaje por Jonathan Majors, quien a finales del año pasado fue revelado que interpretaría el personaje de Kang el Conquistador en la tercera película de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Este personaje de Kang dentro de los cómics comenzó como Nathaniel Richards, un científico que en el futuro logra descubrir cómo viajar en el tiempo, y gracias a sus deseos de conquista y a múltiples viajes del pasado y futuro, terminan existiendo múltiples versiones de sí mismo, y que conocemos que algunas de ellas fueron un poco diferentes. En su mayoría de versiones es un personaje narcisista y ególatra, con deseos de la manipulación mundial, cosa que lo llevaron en un inicio a tratar de unirse con otras versiones para trabajar en equipo, para más tarde convertirse en un ser aún mucho más malvado que prefiere matarlos a sus otros yo. Esta idea la serie la trata de tomar, o por lo menos tratan de hacernos pensar que eso es lo que sucede en la serie de Loki, porque He Who Remains no usa su nombre de conquistador. Le explica a Sylvie y a Loki que, a diferencia de lo que Miss Minutes les había dicho, él tuvo una participación en la formación de la TVA y en la protección de esta sagrada línea temporal. Resulta que era un científico que descubrió las conexiones con otras realidades, es decir, los multiversos, y esto fue algo que no solo lo hizo él, fue un descubrimiento que también lo hicieron otras variantes de sí mismo. Al encontrarse cruzando a estas realidades, es que parece que comenzaron a trabajar juntos, hasta que hubo una discordia y fueron estas variantes las que terminaron siendo malvadas, los culpables de desatar una guerra multiversal. Parece que una característica de estas versiones de Nathaniel Richards tienen esta característica de querer la dominación multiversal. Todo empeoró porque esta guerra estaba poniendo en peligro la existencia del multiverso, pero fue gracias a uno de ellos que las cosas cambió. Uno de estos Kangs tomó el control del dragón de humo Alioth que vemos en el capítulo 5. Gracias a esta criatura y usándola como su ventaja, logró crear a la Timelines Authority para mantener intacta una línea temporal que no contara con variantes de sí mismo y así evitar otra guerra de los multiversos. Parece un plan noble y desinteresado, pero si algo hemos aprendido con Loki es que no todo es lo que parece, y como lo dice Loki múltiples veces, But no one bad is ever truly bad, and no one good is ever truly good. la serie trata de confundirnos por completo con esta versión, a pesar de que ya fuimos engañados una vez porque nos explican que todo esto, la llegada de los Lokis a la ciudadela del final de los tiempos, era incluso parte de la sagrada línea temporal. Pero hay algo aquí extraño, este personaje que continúa sin ver lo problemático de la acción de la TVA porque realmente cree que el fin justifica los medios. La destrucción de todas estas líneas temporales es solo un daño colateral, solo para mantener alejado a sus variantes, pero a pesar de que el trabajo de la Timelines Authority ha logrado evitar una guerra, hay algo muy extraño en la manera de actuar de He Who Remains, sobre todo porque su plan, o por lo menos su propuesta a Loki y a Sylvie, es un tanto extraña, porque les propone la posibilidad de que ahora sean ellos los que se queden a cargo de la Timelines Authority, y que sean ellos quienes comiencen a ver por el destino de la TVA, y que él se pueda prácticamente jubilar de su puesto de trabajo. Les ofrece el poder y la gloria, es decir, su glorioso propósito, que al menos sabemos que muchas de las versiones de Loki es algo que han estado buscando, pero para Sylvie esto no es suficiente, por lo que la propuesta vemos que cambia cuando están cara a cara con Jonathan Majors. Les explica que si toman
toman la opción de seguir con la venganza de Sylvie y lo matan, entonces después de este momento comenzarán a formarse múltiples ramificaciones de todo lo que es la línea temporal y con ello fácilmente llegarán otros Kangs a querer tomar el poder, llevando a todo el multiverso a una nueva guerra multiversal. Parece, por como nos lo explica, que si los Lokis tomaban el plan de Kang, evitarían por completo esta caótica decisión y salvarían al mundo. Por el contrario, si no se lleva a cabo este plan, el destino sería el caos y la destrucción. Parece que hasta los Lokis es por estas dos alternativas que se terminan enfrentando, aunque cabe aclarar que no es como que Loki esté completamente de acuerdo con el plan de Kang, solo quiere pensar un poco más las cosas, cosa que Sylvie no dejó posibilidad. Pero los dos escenarios que nos presenta Kang no eran tan opuestos como nos hizo pensar, no era como elegir entre destrucción o salvación, negro o blanco. En realidad los riesgos ya estaban medidos y el caos llegaría de cualquier manera, porque quedarse a cargo de la TVA con esta línea temporal no parece que garantizaría que las cosas iban a continuar en esta probable estabilidad, además de que sospechamos muchísimo de su cambio en la manera de intentar convencer a estos Lokis. Quizá esto lo descubrió el mismo Loki y por esto es por lo que quería que junto con Sylvie pudieran pensar una tercera opción, porque estas dos se sintieron como solo una manipulación más de He Who Remains, sobre todo porque vemos que cuando Sylvie se queda sola con él y es claro que ella no va a cambiar la idea de matarlo, él no intenta poner resistencia o tratar de volver a razonar con ella, solo la deja cumplir su plan de venganza, y donde no tardamos mucho tiempo en ver las consecuencias. Este Kang que estaba en la Ciudadela nos vende la idea de que era el Kang bueno. Hasta su traje pudimos ver que era mucho más parecido a la versión de los cómics de Immortus, un Nathaniel Richards que trató de enfrentarse al resto de Kangs para así detenerlos y que ayudó a los Avengers, y además el nombre de He Who Remains sí es como se conoce al último agente de la TVA que llegó al final de los tiempos y que en los cómics es el que crea los Timekeepers, unos seres que no tienen este tinte malvado que nos dio la serie. Pero en contraparte, el Kang que vemos que toma el control de la Tambarines Authority al final del episodio, el que se levanta de todos estos Kangs que surge con estas ramificaciones, es la versión que en los cómics vemos como Kang el Conquistador, el villano. Al final nos da la impresión que cualquier camino que tomen Loki y Sylvie de las dos opciones que se les presentaron iban a desembocar en este plan malvado. Hay muchos datos en la serie que parecen extraños y que no se explican, y que seguramente son más evidencias de que este acto final solo fue parte de un plan mucho más grande de Kang. De hecho, todo lo que vemos en la Ciudadela es muy extraño, el que se encuentre todo tan lúgubre y oscuro, tan diferente a como esperábamos ver la oficina del director de la TVA, se ve que está en ruinas, fragmentada, llena de arañazos dorados, y podemos ver que hay una estatua completamente rota, y el hecho de que Kang prefiera controlar la Tambarines Authority bajo la existencia de 3 guardianes del tiempo, a decir la verdad que él es una figura a cargo, esto es demasiado sospechoso. No descartamos que sí existió He Who Remains y que fueran los 4 guardianes del tiempo a cargo de la primera TVA, y que fuera esta versión de Kang quien tomara el poder con Alioth y modificara el actuar de la TVA a su beneficio. La intención de todo este final evidentemente era que se construyera una gran revelación que nos mostrara que hay suficiente material para que la aventura continúe a lo largo de una segunda temporada, ya sea que los Kangs trabajen juntos y que la muerte de este Kang, el que dice ser He Who Remains, solo fuera un daño colateral, o que en efecto todos trabajan en individual y ahora estamos viendo cómo solo uno se está levantando entre ellos. Hubo otra pista importante en este final, y esto es la manera en cómo Mobius y la gente P15 se comportan con Loki como si no lo conocieran. Nos dan a entender que el nuevo Kang que está tomando el poder está creando otra nueva sagrada línea temporal, una donde Mobius no conoce a Loki, pero eso en teoría no debería de afectar a la Tambarines Authority de esta manera. Si las gemas del infinito no le hacen nada, ¿por qué ahora sí le estarían afectando? Además, con todo este caos, no podemos olvidar el arco de la historia de Ravonna Renslayer, la agente más fiel de la TVA, a quien gracias a una información que le reveló Miss Minutes, salió en búsqueda de respuestas. La verdad es que nosotros creemos que salió para encontrarse con la versión de Kang que ha estado moviendo todos estos hilos y que su figura es la que vemos al final del episodio, sobre todo tomando en cuenta su papel en los cómics, quien es una pareja romántica del mismo Kang el Conquistador. La verdadera historia de la formación de la Tambarines Authority
Authority aún no ha sido revelada. Esta historia contada por un Kang tiene muchas inconsistencias. Tener un plan donde se requiere de la colaboración de un Loki, uno de los personajes más voluntariosos e impredecibles de todo el universo cinematográfico de Marvel, no parece muy lógico que digamos. La decisión que se tenía que tomar no solo contaba con dos alternativas. Loki y Sylvie solo cayeron en medio de un plan mayor de Kang el Conquistador. La serie no solo continuará con una segunda temporada, sino que ahora es más fácil ver cómo los programas de esta fase 4 tendrán tanto caos y tanta relevancia con los multiversos. Kang se ha vuelto el nuevo villano del universo cinematográfico de Marvel, y es uno de los grandes. El poder controlar todo el multiverso es su ambicioso plan. Aún falta tiempo para que sepamos más información de su segunda temporada, pero estamos seguros que con todas estas implicaciones, las otras series y películas que llegarán después de esto continuarán trayéndonos pistas de qué es lo que sucede en este preludio de la guerra multiversal. Pero bueno, de igual manera, si te interesa conocer cómo tras Loki se viene una guerra multiversal en la fase 4, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.